Así que siguiendo esa tradición, pues se levanta Bar Kokhba, y para ese tiempo, para el tiempo de la Biblia, saben que quienes estaban ocupando Jerusalén eran los romanos. Pues se levanta 70 años luego de que Jesús muere, se levanta entonces Bar Kokhba, quien dirige a los judíos a levantarse en contra del imperio romano. Lo impresionante es que él logra vencer a los romanos y sacan a los romanos de allí. Estuvieron aproximadamente entre 5 a 10 de 5 a 7 años ellos viviendo bajo un estado judío, luego de haber derrocado a el imperio romano, que lo sacaron. Entonces hay un regreso de Roma, donde Roma, después de 5 o 7 años, regresa a Jerusalén y lo que hace es que sacan a todos los judíos. Es un exterminio espantoso, donde además del exterminio físico, ellos destruyen el templo. Esta es la tercera destrucción del templo. Lo destruyen y sacan a todo el mundo, a todos los judíos. Los judíos que sobreviven pues tienen que escapar. Y desde el año 70, básicamente desde el año 70 es que los judíos salen y no pueden entonces retornar a poder controlar su tierra. Además, nunca eso va a volver a pasar hasta la época presente. Bueno, luego de esto, en Jerusalén pasa a ser ocupada por Roma, y durante esa ocupación, aquí tenemos a Constantino en el siglo IV. Y en el siglo IV, él unifica, esto en el 300 y pico, después de Cristo, él unifica el imperio bajo la Iglesia Católica. Para ese tiempo todavía no se le llamaba oficialmente la Iglesia Católica, pero sí se empieza a usar el término católico para poder decir que es como la religión oficial del Estado, que es la religión cristiana. Entonces, Constantino, y específicamente aquí es curioso, porque es Constantino y la mamá de Constantino, que empiezan ellos a ir a Jerusalén y a decir que mira, aquí fue que ocurrió tal evento de los evangelios, aquí ocurrió tal otro evento de los evangelios, como por ejemplo el lugar donde murió Jesús de Nazaret. Pues eso es una polémica. ¿Por qué una polémica? Porque hay diferentes lugares donde aparentemente está ubicado el Calvario. Históricamente se piensa que en un lugar, pero Constantino y la mamá de Constantino dijeron que era en otro lugar. Entonces, está la polémica de dónde realmente en esas ubicaciones es que ocurrió la crucifixión de Jesús. Pero ellos lo que hacen es que lo ubican en lugares estratégicos donde ellos puedan montar iglesias. Y adivine que pues una de las cosas que más atención les causó a ellos era tomar Tierra Santa, y específicamente el templo de Herodes. Después yo les voy a explicar en otro video por qué es que yo le llamo a ese último templo el templo de Herodes. Pero para que sepan, el último templo, el templo de Herodes, es el que todavía no solo nos queda, lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Para los que no sepan qué es el Muro de los Lamentos, es donde van los judíos, que ellos van a orar, y tú los ves que ellos están orando contra una pared, ¿verdad? Ese es el Muro de los Lamentos, para que los que no tengan conocimiento de eso. Ese es el templo de Herodes. Así que luego de eso, para que sepan, los católicos toman el control del templo de Herodes, convirtiéndolo en el punto de atención y significado religioso para el imperio romano. Durante toda esta época, a los judíos se les impide regresar a Jerusalén. Cuando digo que se les impide regresar a Jerusalén, es que hay algunos judíos, pero los judíos ni pueden profesar su judaísmo a menos que sean pues perseguidos, y no les permite tener ningún tipo de control sobre ni su tierra, ni hacer ni tan siquiera comunidades judías. Bueno, luego de esto hay un cisma en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues continúa creciendo y se divide. Este cisma se llama esto es donde se crea la Iglesia Ortodoxa. Y la Iglesia Ortodoxa, la Católica Ortodoxa, se divide de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se queda con su sede en Roma, y la Iglesia Ortodoxa se queda en Medio Oriente. Y lo que ellos usan como su sede va a ser el templo de Herodes, o sea, el antiguo templo de Salomón, que ese es el templo que está allá en Jerusalén. Y ellos se quedan en control de ese templo. O sea que quienes se quedan controlando entonces el templo de Herodes va a ser la Iglesia Ortodoxa. Y nuevamente tenemos exiliados
aquí a los judíos que ni tan siquiera casi pueden entrar. Si entran, los van a perseguir. O sea que si hay alguna presencia judía va a ser bien poca, siempre bajo el radar y el control de los romanos en este momento. Entonces, esto, para que sepan, esto pasa desde el año 70 hasta el 637. En esa época van a ocurrir en varias escenas donde el Imperio Bizantino Europeo son los que le quitan a Jerusalén también, le quitan a los romanos Jerusalén, y esto empieza a pasar de control de los romanos al Imperio Bizantino, los romanos al Imperio Bizantino. Y ahí viene quien no está en control de su tierra, pues los judíos, que todavía desde el año 70 quedan fuera de este marco. Entonces, luego, que algo importante para poder entender lo que está pasando en el contexto de Palestina, es que tenemos que hablar sobre el Islam. El Islam inicia en el 620 después de Cristo, ¿verdad? La manera donde inicia es que se entiende que los islamitas, los musulmanes, para que sepa, musulmán es la persona que practica el Islam es el nombre de la religión. Aquí nosotros tenemos a Mahoma, donde en el 620, en esa década, es que se dice que él tuvo la revelación del ángel Gabriel, que fue la persona que le revela el Islam, y como parte de la revelación, les revela el Corán, según lo que ellos dicen. Ahora, hay algo bien importante que sepan dentro de la comunidad musulmana, es que ellos profesan que Mahoma no murió y él ascendió. Esto que estoy contando no está en el Corán, esto está en unos libros que se llaman los Hasidís, que son, me parece que son los comentarios, cómo se traduce. Y esto, ellos narran que él asciende. Ahora, lo interesante es que dice que él asciende, y el lugar donde él asciende no es en Arabia, supuestamente es trasladado hasta Jerusalén, donde él asciende en Jerusalén. Adivinen dónde. En el templo de Herodes. En el templo de Herodes es donde supuestamente él asciende al cielo. Entonces, automáticamente aquí, según la literatura, vuelve entonces importante el centro de Jerusalén para esta nueva religión. Y le llamo nueva porque los judíos tienen una historia previa antes de Cristo. Hay una historia de cientos y de cientos de años previo. Y luego en el 620 es que inicia el Islam. Y el Islam entonces, luego de que Mahoma muere, es que entonces se le da esa interpretación de que él no murió, de que él se ascendió, y donde ascendió en Jerusalén. Entonces vuelve como un punto importante Jerusalén para todos los musulmanes. Y esto va a generar próximos conflictos, que es lo que vamos a ver ahora. Del 632 al 750 se conoce como la gran era de los califatos. Y de manera rápida, un califa es una persona que tiene un control político. También están los sultanes, que tienen cierto control político. Pero para fines de historia, no voy a entrar mucho en definir lo que es un califa, sino que para fines históricos entiendan que el califa es algo bastante parecido a lo que es un rey, una persona que tiene un linaje especial reconocido dentro de los musulmanes, del pueblo islamita. Y ellos van a dirigir tropas, van a dirigir lugares para conquistar, que eso es lo que van a hacer durante todo este tiempo. O sea que hay una expansión de los califatos, porque hay diferentes califas, pues una expansión de los califatos, y cada cual pues tiene su interpretación teológica, etc. Ahora, vamos a ir a un dato bien importante, y es que hay un califa llamado Umar, y esto ocurre en el 638, y en el año 638 después de Cristo, él ataca y conquista Jerusalén. O sea que se lo quita a los romanos. En este momento lo tienen la Iglesia Católica Ortodoxa, no los católicos, sino ortodoxos. Entonces, según los textos históricos, los patriarcas ortodoxos, ellos mismos le entregan la llave de la ciudad al califa y negocian que le permitan controlar
y retener el templo. Entonces el califa, que es Umar, que es quien hace el ataque, él acepta que los ortodoxos se queden controlando el templo de Herodes. Que esto es algo bastante curioso porque siempre lo que nosotros, vamos, los que no hemos profundizado en la historia de manera superficial, lo que pensamos es que siempre los musulmanes han ido a los lugares. No, él es la persona que él acepta que se quede esa otra religión allí. Pero esto se va a volver un poco más controversial, y digo controversial, y algo a favor de los musulmanes. Y es que luego de que él permite que los ortodoxos sean los que se queden en control del templo, Umar permite que los judíos regresen a Jerusalén y que practiquen su religión libremente y que puedan vivir en Jerusalén. Lo único que le exigió Umar es que ellos pagaran contribuciones. Luego voy a hacer otro video para que ustedes entiendan cómo históricamente no solamente los cristianos, los judíos o los musulmanes, sino que a nivel histórico las contribuciones tienen un origen teológico, tiene un origen religioso. Y esto después vamos a hablar, ¿verdad? Pero aquí lo que hablan es una negociación donde permiten que los judíos vengan, ustedes pueden practicar su religión y pueden vivir libremente en Tierra Santa, y practicar su religión es que se le respeta la cultura del judío, siempre y cuando, ¿verdad? Pues lleven las contribuciones y los judíos aceptan y empiezan a retornar entonces a Tierra Santa. Bueno, eso... ese mundo, vamos a decir, donde por primera vez las tres religiones convergen, porque Umar no solamente permite a los judíos, sino que había permitido a los cristianos ortodoxos estar allí. Y ya entonces permite tanto el cristianismo, el islamismo y el judaísmo que se pueda celebrar. Y esto ocurre hasta el año 1090 después de Cristo. Porque en el año 1090 se levanta otro califa. El califa, el nombre de él es Seliuk, que esto es del imperio seluita, me parece que se pronuncia, donde él invade Jerusalén, y cuando invade Jerusalén él derrota al califa. Esto es, ¿verdad? No a mismo, no a Umar, sino que había habido una sucesión de ese califato. Entonces él derroca al califato que habían permitido que el islam, el cristianismo y el judaísmo se celebrara, y entonces él ocupa Jerusalén y empieza a tratar de entrar en el templo de Herodes. Y aquí, mi gente, es que empieza el área de las cruzadas. Yo he escuchado muchas situaciones de las cruzadas y siempre son wow, todo lo que yo escucho en las cruzadas, sobre las cruzadas, de las críticas contra la cruzada, al menos en las redes sociales, están totalmente alejadas de lo que eran las cruzadas. ¿Por qué inicia las cruzadas? Bueno, como este califa derrocó al otro califa, y entonces este nuevo califa lo que hace es que él impide que se celebre cristianismo y judaísmo. Inclusive mata a los musulmanes que eran fieles al otro califa. Y porque no era solamente una situación religiosa, sino era de a quién es que tú le rendías honor, si era al califa anterior o a este. Y lo que hace es que pues él mata a todas las personas que le eran fiel al otro califa, y empieza esa competencia por la dominación de Jerusalén. Entonces aquí, antes de que él conquistara el templo, los ortodoxos, quienes estaban en control del templo, los ortodoxos católicos, estaban desesperados. Entonces ellos lo que hacen es que piden refuerzo a la iglesia católica. El papa para ese tiempo, él estaba perdiendo tierras. No voy a entrar en esa área porque quiero centrarme en Jerusalén. Cuando llega esta correspondencia que los ortodoxos le están pidiendo a él que los ayude militarmente y le explican la situación, aquí es que entonces el Papa responde con ordenar a personas que vayan para que defiendan a los ortodoxos que están por perder el templo. Pues ya habían perdido la ciudad, el califa había perdido la ciudad y ellos estaban a punto de perder el templo.
en esta contienda armada, estaban llegando allá, así que envían a los primeros cruzados, porque era una cruzada, y cuando la palabra cruzada es que viene de la cruz, porque ellos van a defender supuestamente la posición del cristianismo, que es, aquí este viene literalmente la simbología de la cruz, etcétera, etcétera, y llegan entonces los cruzados allá. Así que los cruzados originan en defender Tierra Santa del califato que comete ese ataque. Esta parte, cuando a mí me hablan de, y yo no soy católico, pero siempre que me hablan de que qué malos que fueron los cruzados tienen muchas etapas. Hay unas etapas donde, o sea, es una etapa sangrienta, pero la razón del cruzado es que inicia por un ataque de un califato, que ese califato empieza matando a otro califa. O sea que hay una contienda armada de unos musulmanes que asesinan a otros musulmanes y quieren ocupar este lugar que tenían los ortodoxos. Claro, adivinen quién están con el jamón en el sándwich, que no están en todo esto, están bien afectados y son los que a todo el mundo empieza entonces a buscar y a matar a los judíos. A los judíos les piden entonces que salen los primeros, este califato que entra, porque lo único que tú puedes creer va a ser en el Islam. Y cualquier negociación que quiera hacer los ortodoxos para dejarlo a ellos en control, pues el califa no cede. Él lo que quiere es que se acabe las otras religiones y que tiene que todos profesar el Islam y tienen que serle fiel a este califa. Bueno, voy a dar un resumen de las cruzadas, porque si no, las cruzadas son muchos años. Estamos hablando de 200 años de cruzada, donde en algunas ocasiones ganaron los cristianos, o sea, ganaron y como digo cristianos, no, aquí no son los protestantes, aquí son los católicos, pero la realidad es que quienes siempre estuvieron ganando y ocupando el terreno de Oriente, va a ser, de Medio Oriente, van a ser los califas, y al final la contienda, para que sepas, dura desde el 1096 hasta el 1291, o sea que son casi 200 años. Y durante esos 200 años, los califas se quedan al final con el control, o sea que quienes ganan al final van a ser los musulmanes. Es un resumen bien breve, y ellos se quedan entonces allí con el control. Bueno, los judíos, por su origen de tradición tribal, eso ahora para que entiendan, ¿verdad? Porque todo eso pasa entonces en Medio Oriente, se quedan ellos allá con Medio Oriente, y los judíos, pues que salgan, que salgan, son expulsados, ¿verdad? Porque el califato que gana es un califato pues extremista, ultraconservador, y no admite que nadie tenga una religión distinta, X, Y, Z, y nada, los buscan, los matan, pues los botan. Así que ellos se quedan alrededor del mundo, donde ellos pueden, pues, donde han podido escapar los que no han sido asesinados. Y lo que quiero es hablar de una característica del judío, ¿verdad? Miren, los judíos, por su origen de tradición tribal, no se mezclan con otras etnias. Esto es bien importante, a menos que se conviertan la otra etnia en miembros de su comunidad. Y ellos lo hacen esto exigiendo que practiquen las costumbres judías para integrarse a la sociedad israelí. Esto permite que, aunque los judíos se dispersen por todo el mundo, ellos se segregan en comunidades y ellos retienen sus costumbres y su cultura y su religión, que en este caso, ¿verdad? Pues es la creencia en Yahvé. Estoy hablando de los judíos, luego hablo de un poco de qué son las tribus perdidas, ¿verdad? Pero hablando de la costumbre judía, como nosotros la conocemos, pues esa es la manera que ellos logran retener toda su cultura y no entremezclarse, ellos continuando, ¿verdad? Con esta descendencia y linaje genético que ellos tienen. Por eso es que hoy día tú puedes hacerle pruebas genéticas a la comunidad judía y en su área genética ellos van a tener pues cierto tipo de compatibilidad. O sea, hay una relación genética, y esa relación genética se logra gracias a esto. Bueno, wow, sí, es que es bastante. Bueno,
vamos a que una de las comunidades más grandes de los judíos recae en España, eh, porque España tiene una de las ciudades más antiguas judías. Esto lo podemos ver hasta en la Biblia, donde aparentemente Pablo de Tarso, Tarsi es un lugar que aparentemente es de España. Y los musulmanes también habían intentado ocupar España en algún momento, pero luego de la guerra los musulmanes que vivían allí se sometieron a los reyes católicos. Esto es un resumen bastante breve. En algún momento voy a dar una clase, pero para que sepan, este libro es tremendo. Se llama The Rise and Fall of Paradise. Y en este libro, pues se habla cuando los judíos y los musulmanes, ellos estaban básicamente dominando el área del control comercial en España, en la España católica. Y habla de Paradise porque literalmente ellos vivían en un paraíso. Lo voy a poner aquí. No sé si este libro está out of print, pero puede ser que lo puedan conseguir en PDF. Tremendo recurso. No voy a hablar de eso ahora. Pero para que sepan que los musulmanes y los judíos en el exilio, ellos sí vivieron. Entonces, de manera de repaso, para que sepan qué importante tiene esto, ese detalle, es que los reyes católicos expulsaron a los judíos. ¿Cuándo fue? Eso fue el 31 de marzo de 1492. Los reyes católicos firmaron en Granada la expulsión de los judíos y pues también de los musulmanes, pero ellos se centraron en los judíos y los sacaron junto a los musulmanes, expropiándolo de todas sus bienes, las casas, las cosas. O sea, le dieron permiso a aquellas personas cristianas que pudieran expropiar a los judíos y también a los musulmanes, porque se centraba en los judíos, pero a quienes protegía eran los cristianos, así que tú podías hacer con un musulmán cualquier cosa y lo expropiaron, sacándolo. La comunidad judía y musulmana en España era bien significativa y por eso es que me detengo aquí. Así que hubo un exilio bastante importante de ambas etnias, donde ellos tuvieron que buscar entonces refugio en otros lugares. Nada, de manera de resumen también, aquí es que nosotros tenemos a los gitanos. Muchos gitanos provienen de esa expulsión también de los hebreos. Se mezclan con otras personas luego, pero provienen de ahí. Los judíos crearon comunidades judías alrededor de Europa gracias a esto, y algunos emigraron hasta América Latina. En la mayoría de los países, muchos judíos lograron alcanzar posiciones de poder creando bancos y poderosas industrias de mercado. Dato importante es que en Alemania los judíos estuvieron a cargo de cobrar las sanciones impuestas al gobierno alemán luego de la Primera Guerra Mundial. No quiero, voy a tenerme que meter en eso, pero esto fue la razón por la que a los judíos se le ganó un odio en Alemania. Alemania favorecía a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Ellos perdieron, así que por lo tanto se le ponen como unas sanciones a esos países que estaban con los que perdieron en la guerra. Y los judíos, que no tenían nación, pero sí eran dueños de muchos de los bancos, ellos empiezan como a encargarse de esta área bancaria. Ellos son los que se encargan de cobrar las sanciones económicas. Eso es bien complejo. Un día espero entrar en eso, pero eso es lo que, al menos en el territorio alemán, les hace ganar a los judíos un odio brutal. El nacionalismo alemán empieza a sentirse bien presionado por el extranjero de manera económica, y la cara de quien le está cobrando son los judíos. No de manera militar, ¿verdad? Pero eran los dueños de los bancos, ordenan las expropiaciones. Fue fuerte. Eso Hitler lo usó muy bien a su favor para hacer las atrocidades que hizo. Bueno, de ahí es que no voy a entrar mucho en Hitler, ¿verdad? Pero nace el régimen nazi. Esto tal vez es la cúspide, cuál es el problema con los judíos. Y el régimen nazi modela un sistema tipo imperialista, ultra conservador,
que nacionaliza todas las empresas económicas. O sea que cuando tú vas a comparar el fascismo de nazi, el fascismo nazi, no, tiene unas características socialistas, una mezcla bien particular, algo que no se puede comparar ni con el socialismo ni con el capitalismo hoy día, porque ellos nacionalizan mucho de lo que es la empresa y ellos expropian, se dedican mucho en esa primera etapa, a expropiar a los judíos que controlaban la banca alemana. Entonces, en el 1933 comienzan los nazis a colonizar otros territorios, invadiéndolos de forma armada, obligando a los países a servir al régimen nazi. O sea que el régimen nazi, que está en contra de los judíos desde el principio, empieza entonces a colonizar otros lugares. Entonces, aquí viene el holocausto judío. El holocausto judío, aquí, ¿verdad? Pues Adolf Hitler junto a Henry Himmler son las personas más características del holocausto judío. Son dos personas. Hablamos mucho de Hitler, pero está Henry Himmler. Los dos tomaron una participación muy importante en el régimen nazi. Y ellos crean un programa gubernamental en el 1940 llamado La Solución Final, cual se encargaba de localizar y perseguir a los judíos alrededor de toda Europa, esclavizándolos y usándolos para experimentos genéticos a los judíos, provocando el genocidio más grande hasta ahora de la historia. Esta persecución es perseguir a los judíos. Y cuando digo a los judíos es, ya ellos en la primera fase, ellos habían sacado, expropiado a los judíos de las áreas de banco. Eso fue bien preliminar. Aquí es que ellos están buscando literalmente, si tú tienes un bebé, un nene que es judío, pues yo tengo que buscar alguna manera para matarlo. Y la manera en que hacía era tan... O sea, ellos trataron de matarlo, pero habían tantos judíos en tantas partes, estaban dispersados por toda Europa, que ellos lo que hacen es que empiezan a apresar a los judíos y empiezan a llevárselo para campos de concentración. Estoy hablando que hasta a veces era costoso con balas matar a tantos judíos por la cantidad de judíos que había. Esto fue una época bastante horrible. Los judíos, para que sepan de las modalidades, que eran transportados regularmente en trenes de carga a campos de exterminio, que son los campos de concentración, donde si ellos sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas, porque muchos lo mataban en las cámaras de gas. Eso es lo que quería decirles, que es que ellos estaban buscando una manera, esto es bien delicado lo que voy a contar, de que ellos no podían costear pegarle un balazo a un judío para matarlo. ¿Por qué? Porque cuando empezaban a hacer la contabilidad, ellos gastaban tanto dinero en balas matando a los judíos, literalmente, que estaban buscando algo que hacer, que ellos pudieran de una manera más económica matar a los judíos. Es bastante preocupante lo que les estoy diciendo. Ellos resuelven la cámara de gas donde ellos matan a muchos judíos a la vez, usando pocos recursos, porque el gas le costaba menos que una bala por persona. ¿Por qué? Porque la bala tenía que ser dirigida. No podían gastar balas allá, sino que tenía que ser dirigida para la guerra. Así de grave era la situación. Lo de la parte de los experimentos genéticos, lamentablemente, la genética hoy día, su base es en todos los hallazgos nazis que se realizaron por experimentación con judíos. Y eso no voy a entrar en eso. Hay unos documentales que luego les compartiré, porque a mí no me gusta mucho ni abordar por lo horrible de lo que, ¿verdad? Lo que pasaba. Bueno, China y España se unen al régimen nazi. No es que ellos Hitler no los coloniza. A diferencia de otros lugares, en este caso ellos mismos lo que hacen es que ellos se unen o hacen tratados con España, dejando casi sin oportunidad de escape a los judíos que aún los nazis no habían capturado. Detalle importante, el dictador Franco añade a los perseguidos evangélicos, ortodoxos, testigos de Jehová, favoreciendo el apoyo a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso la Iglesia Católica se habían unido, ¿verdad?, al régimen nazi a cambio de que los dejaran seguir operando. Es bien importante que esto, ¿verdad?, se tome en consideración. Esta alianza siempre católica, los ortodoxos y los católicos
Pero en el caso de los nazis fue más violento, vamos, porque era a nivel mundial el exterminio de diferentes etnias. Lo que estaba haciendo Hitler era más visceral de lo que se había visto antes en la humanidad. Bueno, luego de acabar la Segunda Guerra Mundial, gracias a la intervención de todas las potencias militares del mundo, los judíos que aún quedaban, continuaban desprovistos de un lugar en donde vivir, por lo que el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas aprobaron la creación de un Estado judío y otro árabe en una cosa que se llama el Mandato Británico de Palestina. Y el 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel se declara independiente, regresando la primera nación judía desde la destrucción de Jerusalén, desde el año 70 a.C. Y les voy a hablar un poco de esto, ¿verdad? Aquí es importante que vayamos a hablar un poco de qué es Palestina, ¿verdad? Durante el exilio de las generaciones judías que estuvieron escapando desde Roma, que Roma los sacó en el año 70, hasta este tiempo del holocausto nazi, los árabes reconocían unos asentamientos fenicios que desde tiempos bíblicos merodeaban la zona. Y para los que conocen, ¿verdad?, algo de Biblia, ¿verdad?, o los que hayan escuchado algo, no tienen que ser creyentes, los árabes llamaban estos lugares, para ver si lo relacionan, Filastín, que luego cambiaron el nombre a Palestín, y la manera latina para poder pronunciar eso es Palestina. O sea que viene de los filisteos, que son esos asentamientos que reconocían. Entonces, como el árabe era de esas regiones, pero la realidad es que la mayoría de ellos, ¿verdad?, su cosmovisión teológica es el Islam, porque el Islam se ha ocupado de convertir a todas las personas. Por una manera de llamarle era los Falestín, y pues que son los los palestinos. Pues eso era como decir que ellos les llamaban los filisteos. ¿Por qué? Porque la realidad es que aunque eran filisteos, pues ellos los convirtieron a esta religión que es el Islam. Pero esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Porque hay dos cosas. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Primero, para dar un detalle histórico, ¿verdad? El territorio de Palestina era controlado por el Imperio Otomano para ese tiempo, pero estuvo constantemente un ataque por diversas facciones musulmanas, o sea, dirigido por sultán y por califa, lo que no permitió una unificación uniforme bajo el mismo gobierno. Así que, aunque todos se consideraban musulmanes, todos tenían una teología distinta, era como si fueran diferentes iglesias para denominaciones eclesiásticas. Ellos se dividían, así que por lo tanto todos eran palestinos, pero no todos les gustaba decir que el otro era musulmán como ellos, porque en sus creencias religiosas se dividían. Entonces, cuando digo que hablar de filisteo hay que tener cuidado, es porque en la Biblia nosotros le llamamos a los filisteos, le llamaron los incircuncisos. Y en el caso de los palestinos, al ser musulmanes, se consideran descendencia de Ismael. E Ismael es el primogénito de Abraham. Y Ismael, igual que Abraham, ambos se circuncidaron. La circuncisión tiene una simbología. Esto no estoy hablando si está a favor o en contra. Estoy hablando de unas razones culturales. Luego en otro video vamos a hablar sobre la parte teológica. Pero era una señal de pacto, así que por lo tanto esta gente se ha practicado la circuncisión como parte del pacto para que sean reconocidos tribalmente como parte de esa tribu que viene de Abraham. Así que si son musulmanes, pues se han circuncidado. Un musulmán que se quiera convertir, una de las cosas que van a buscar es que se circuncide, igual que los judíos.
Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El producto de la Primera Guerra Mundial, para que entiendan qué es lo que está pasando allí en Medio Oriente, es que está Gran Bretaña contra Inglaterra. Ese es el conflicto. Y Gran Bretaña se quedó en el control de Palestina durante los 30 años. Y en 1917, Reino Unido se separa. Reino Unido, que son los que, vamos, la parte que gana, ellos que se quedan en el control de Medio Oriente. Ellos separan la parte oriental de Medio Oriente, creando el Emirato Transjordania. Entonces, desde el 1917 hasta el 1946, las regiones palestinas en su mayoría eran musulmanes. Entonces, ellos, como les había dicho anteriormente, ellos se pasaban luchando en pequeñas guerrillas, no solamente entre ellos ahora para ver quién formaba este nuevo país bajo un emirato, sino que también ellos estaban luchando en contra de Gran Bretaña, quien instaló unos 30 fuertes para suprimir los ataques de las guerrillas musulmanas. Aunque se había acabado la guerra, Inglaterra estuvo dando apoyo. Inglaterra eran los enemigos de Gran Bretaña. Entonces ellos se quedan dando el apoyo militar a los diferentes grupos y emiratos árabes, quienes buscaban tener control de las tierras. Así que esto es un issue militar, y ellos lo están usando para ver los diferentes emiratos, para ver cómo ellos pueden hacer su propia nación. Diferentes naciones. No era una nación sola que ellos estaban luchando para hacer una nación, eran diferentes emiratos para ver quién puede hacer su propia nación. Entonces, durante este tiempo hubieron pequeños grupos judíos que vivían en diferentes zonas de Palestina, y durante la última década de la ocupación británica, ellos armaron también guerrillas, intentando liberar el sector de Jerusalén y declararlo un territorio judío, pero durante ese tiempo, ¿verdad?, ellos no lo lograron. En Gran Bretaña, durante su ocupación, ellos separaron las áreas identificadas como Jordania, Israel y la actual Palestina. Entonces, el control de Gran Bretaña respondía a un acuerdo de guerra, donde el acuerdo de guerra, que como ellos habían ganado, eran los que se iban a quedar entonces allí en la zona como controlando. Esto lo ha tratado de hacer Estados Unidos en lugares de Medio Oriente. No lo han logrado, ¿verdad? Como resultado, y esto fue un resultado de la Primera Guerra Mundial, es como el castigo que le ponen a los que perdieron la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que tenía una fecha de comienzo y una fecha de expiración, y esa ocupación, ese permiso para que Gran Bretaña estuviera ocupado, eso expiraba en el 1947. Que ya estamos aquí, ya vamos, bastante cerquita. Nada, el mandato británico de Palestina, que eran los británicos en Palestina, una orden, que eso es un acuerdo, ¿verdad?, que acordaba que los países que pertenecían a la Sociedad de las Naciones, que eso era lo que era antiguamente las Naciones Unidas, donde se le concedió a los judíos un área para que pudieran crear su estado. O sea, que le conceden a los judíos que en cierta zona ellos puedan crear entonces un estado. Igual que los palestinos estaban tratando de buscar diferentes áreas para quitársela a los de Gran Bretaña, en el medio, vamos a decir en el medio, porque no en el medio, ¿verdad?, en un sector, la Nación Unida le concede que ellos pues puedan tener entonces también su espacio. Y eso le permitía a los judíos retornar a la vez, otra vez a la área donde habían vivido en parte del tiempo antes de haber sido desplazados por los romanos desde Bar Kokhba. Porque ellos no habían tenido el control de ninguna parte de las tierras donde ellos originalmente pertenecían. Entonces, los palestinos y emiratos árabes de la zona no estuvieron, lo único que estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, porque eran diferentes facciones, ellos lo único que no estuvieron de acuerdo es en ese acuerdo que se había hecho de Gran Bretaña, y ellos reclamaban todas las tierras para ellos. Entonces ellos empezaron ahí a unirse un poquito más, porque ellos no estaban de acuerdo que le dieran una pequeña parte a los judíos. Mira, algo importante es que en ese acuerdo Israel no era un país, no lo estaban declarando como un país. Las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en estados, por eso era el Estado de Israel. Uno judío y uno árabe, o sea que era un mismo país. El 90% de la tierra
es territorio que le entregaron a Palestina. Y menos del 10%, y dije 10%, ¿verdad? Cuando tú ves el mapa, tú entiendes que es como un 5%. Es el territorio que le habían dado originalmente a los judíos. O sea, originalmente. Después van a ver qué es lo que ocurre. Por lo que no le entregaron la extensión de tierra donde vivía antes su descendencia. Lo que le entregaron fue un pedacito. Entre ellos estaba pues había parte de Jerusalén. En el principio Israel no era considerado un país importante, sino como un estado dentro de Palestina, dentro del acuerdo. Israel no podía tener embajada. Esto yo entiendo, ¿verdad? Que parte de lo que se hizo era para que los países extranjeros que fueran a hacer acuerdos de relaciones con ellos, trataran con Palestina entero y no solamente con Israel. Esto es lo que yo entiendo del por qué es que alguna de las razones por qué se había hecho eso. Entonces, en el 1948, los judíos convocan a voluntarios y auspicio económico para levantar un frente militar. Esto ya había empezado a pasar anteriormente, pero esta época se incrementó. Y tan temprano, con el 1948, o sea, empezaron en el 1947, y en el 1948, un año luego de aceptar ser un estado de Palestina, un hombre llamado David Ben Gurión, lee públicamente un manifiesto donde declara la independencia de Israel de los estados palestinos. Y aquí es que se forma, porque entonces está el día de la independencia, que este es el momento donde se celebra, porque declararon ese día la independencia de Israel. La respuesta de Palestina es el inicio de la guerra árabe-israelí de 1948, que también es conocida por los israelíes como la Guerra de la Independencia. Este sucedió empezó en el 14 de mayo, cuando Ben Gurión proclamó la independencia en Tel Aviv. O sea, él organizó también militarmente a los israelíes para que defendieran el territorio que le habían dado de los ataques de reconquista que los palestinos comenzaron a hacer, porque los palestinos, pues ellos entendían que eso era de ellos, así que empezaron entonces ellos a tratar de tomarlo. Si te fijas, ellos no tenían el control, porque ellos, ya Gran Bretaña previamente lo tenía. Allí estaban ya los judíos, o sea que ya los judíos estaban allí. Lo que pasa es que convoca más judíos para empezar como a consolidar las fuerzas militares que pudieran defender esas áreas para que fuera de los judíos bajo este nuevo estado que ya pasó a ser un país en menos de un año. En un año ya se hizo la proclama de una independencia de ese estado para que fuera considerado como país. Durante estos años, aquí Inglaterra le sigue dando apoyo militar, aunque a Palestina, aunque el acuerdo es que no podían hacerlo, pero así mismo entonces esto incrementó la guerra, los ataques, porque los palestinos pues tenían entonces un aliado no oficial que era Inglaterra, y esto era todo para que fuera en contra de Gran Bretaña, que Gran Bretaña pues se entiende que estaba favoreciendo a Israel. Y durante estos años es importante que se sepa que, dato curioso, es que se encuentran los restos del Mar Muerto, pero la atención de Israel no está en los hallazgos arqueológicos, sino en defender militarmente. Así que por eso es que ese momento, los ríos del Mar Muerto, a pesar de que se descubren para esa fecha, pasan por debajo del radar. Nadie está interesado en ello. Y la manera en que empiezan a estudiarse a través de contrabando, una historia que promete entonces después tocar. Entonces, el día después de la proclama, ya Palestina inicia los ataques. Ellos matan a 7 judíos que fueron asesinados entre sucesos distintos. Los árabes forman un grupo llamado la Legión Árabe, quienes se dedican a atacar al pueblo israelí con la intención de desarticular la organización de gobierno y ocupar el territorio que ha sido tomado por los judíos. Y esto es el 14 de diciembre, la Legión Árabe atacó un convoy de autobuses civiles judíos, y el 18 se movilizaron de sus posiciones fortificadas en los kibbutz, atacando a la población de
quizás los kibbutz, para que sepan, son unos pequeños poblados judíos, que después hablaré de ellos, muy interesante. La manera en que operan esos poblados judíos. Bueno, durante las próximas décadas, los árabes van a incrementar los ataques armados contra los judíos. Los judíos van a centrar su inversión económica en las fuerzas militares para resistir el embate árabe y retener las tierras. Esta parte de la historia está llena de conflictos armados, a pie, o sea, tanto acá hay ataques aéreos, pero tratan de que sea a pie porque lo que están es buscando no destruir, sino conquistar. En resumen, los judíos logran defender las comunidades y asentamientos que son los kiddush y que le pertenecían a los judíos de los intentos de las conquistas árabes. Entonces, el éxito de las confrontaciones se debieron a que los judíos que habían sido liberados de campos de concentración de Hitler se unieron a las tropas israelitas, y estos judíos estaban dispuestos a dar su vida por defender un hogar sin miedo a morir, luego de que muchos habían sufrido las torturas del Holocausto. Así que estás buscando gente que fueron llevadas al extremo y por lo tanto no tienen miedo a morir tratando de darle una tierra a su familia. En la década de los 60, Israel comenzó a intentar expandirse. Aquí es que vemos, aquí es que vemos esa mala costumbre, yo digo, de Medio Oriente, pero vamos a seguir acá porque es que la moneda tiene dos lados y debemos de observarla. Entonces, en los 60 ellos comenzaron a tratar de expandirse y ocupar territorio fuera de las áreas geográficas que le habían sido concedidas en el acuerdo de la ONU. Israel logró invadir parte del Sinaí, o sea que en este caso vemos a los judíos intentando ocupar un territorio que no le había sido asignado y violando los acuerdos internacionales. Entonces, sucede la guerra de los 6 días, que por aquí es que ya voy a terminar. Esta guerra se le llama también el enfrentamiento armado más fuerte, se le conoce como el enfrentamiento armado más fuerte que enfrentó Israel contra la coalición árabe. Entonces, la coalición árabe, ¿qué era? En los 60 fue una articulación que esto se llamaba la República Árabe Unida. Y la articulación consistía en Egipto, Siria, Jordania e Irak. Y esto ocurrió, este ataque de los 6 días, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Este ataque sucedió para que en la década del 60 la ONU, la razón por la que sucedió es que la ONU había enviado fuerzas de apoyo al Sinaí. Eso no lo debía hacer la ONU. No estoy hablando que si fue bueno o no, es que no lo debió haber hecho en los acuerdos. Y la República Árabe comenzó a sobrevolar el espacio aéreo entre la frontera de Israel. Entonces, la República Árabe exigió a las Naciones Unidas que retirara toda la presencia militar de la ONU. Entonces, la inteligencia militar judía, israelí, entendió que la solicitud era porque la República Árabe quería hacer un ataque a Israel, un ataque aéreo. Por lo que decidieron hacer un ataque preventivo. O sea, los primeros que atacaron ahí fueron los judíos. El Estado israelí. Y eso fue lo que dio paso a que hubiera una intensificación de la violencia. Y fue conocido como los 6 días porque la intensidad, no se había visto esa intensidad armada, militar, y donde ellos utilizaron todas las armas que disponían, y el apogeo del ataque fue tan violento en todo el Medio Oriente que se puede considerar una guerra, pero la duración de los enfrentamientos violentos duraron, o sea, la gran confrontación duró 6 días. Los resultados, porque es una clase completa que fue lo que ocurrió en los 6 días, pero los resultados de esa guerra es que Israel finalizó la guerra de los 6 días, habiendo aumentado su territorio con la incorporación de los Altos de Golán. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. O sea que ellos ocuparon Israel, ellos se expandieron, ocuparon ilegalmente, o sea, por manera armada, los Altos de Golán, Cisjordania, incluyendo la parte de Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Ellos
conquistaron y se expandieron. O sea, que le quitaron a los palestinos unas tierras que no le habían sido concedidas bajo el acuerdo. Entonces, desde el punto de vista militar, tras 12 décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial que le concediera capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades de Israel, porque al ellos poder tener para como ellos se expandieron, al ellos expandirse, entonces ellos no quedan en esa área, en ese momento, ellos no quedaban frente con frente de los enemigos. Así que por lo tanto, pues les daba les daba entonces una oportunidad para poder entonces defenderse. Que eso es lo que los mantiene vivos hasta este entonces. Israel intentó ofrecer estas tierras, los territorios que conquistaron, se lo intentan ofrecer a los árabes, pero la oferta fue rechazada por todos los estados árabes. Ellos lo estaban tratando de hacer, que yo te lo devuelvo si tú firmas un tratado de paz con nosotros, y ellos dijeron que no. La situación actual se ha complicado porque en los alrededores tenemos gobiernos que están siendo liderados por Hamas, que son un grupo terrorista internacional. Hoy día son lo más parecido que hay a ISIS, pero con una presencia abierta internacional, por lo que Rusia y Estados Unidos todavía tienden a favorecer a Israel en respuesta de suprimir la expansión del grupo terrorista de Hamas. Datos actuales, ¿verdad?, que han incrementado este problema. Pues Donald Trump puso la embajada de USA en Jerusalén para que de forma simbólica se entendiera que USA, además de por un tratado, sino que hubiera como una toma de acción a favor de Israel, reconociéndolo como un Estado. ¿Por qué? Porque internacionalmente hay gente que reconoció la proclama de la nación de Israel como una nación, y hay personas que nunca lo reconocieron. Y esto es como una de las primeras acciones de Estados Unidos más importantes en reconocerlos a ellos como una nación. Yo no estoy hablando en contra de eso, no es que eso estuvo mal, sino que esto es una de las cosas que ha sumado a la problemática que hay ahora mismo en Medio Oriente. Entonces, actualmente China se ha comenzado a meter a favor de Palestina. Lo iba a meter es que están apoyando entonces a Palestina. Aparentemente parece que puede ser que estén apoyando a Hamas. Aunque ha sido también discreto. Actualmente Biden ha exigido a Israel que cese el fuego contra Hamas, pero ha ignorado los ataques de Hamas contra Israel. Y los enfrentamientos actuales, las cosas que han ocurrido en estos días, son el producto de todo lo que hemos contado. Y adicional pasan unos eventos que parece que son pequeños, pero han explotado en unas proporciones grandes. Y han sido los siguientes. Ejemplo, en estos días se había celebrado la fiesta de Ramadán musulmán, y a la vez los judíos estaban celebrando la independencia de Israel. Entonces, en esta celebración se celebran todas en Jerusalén, y la policía favoreció la protección de los judíos que iban a celebrar la independencia de Jerusalén. Entonces, ¿y cómo ellos la celebraban? Bueno, pues los judíos iban a hacer una peregrinación, una marcha, y esa marcha es desde un punto de la ciudad hasta otro punto. Entonces, ellos tenían que atravesar un barrio musulmán, y los judíos fueron escoltados por la policía y tuvieron choque contra los musulmanes que protestaron en contra de la marcha, porque es una marcha a favor de la independencia de Jerusalén, que ya vimos lo compleja que fue, las muchas guerras que tuvieron miles de muertes de ambos bandos, miles de muertes, no más de uno de otro, de verdad que fueron miles de muertes que no se puede contabilizar tantas bajas que hubieron en ambos lados. Los musulmanes que viajaban en guagua para ir a celebrar el Ramadán, que se estaba celebrando en esos días, fueron detenidos muchos de estas guaguas y agredieron a muchos musulmanes. Hay videos de eso que ocurrió. Entonces las alegaciones de la policía es que había un atentado de bomba. Y no sabemos si esto fue real o no. ¿Por qué? Pues porque Jerusalén, muchas partes del mundo, pero Jerusalén ha sufrido tantas veces de personas bombas que van en lugares o que están transportando bombas. Eso es una modalidad que ha sido musulmán. Entonces no sabemos si fue una excusa de la policía para ir a atacarlo, o fue en otra ocasión que los musulmanes iban a ir a poner una bomba. ¿En dónde? Pues no sabemos. O sea, simplemente hay una intervención de la policía. Entonces, esos conflictos con otros de un intento expansionista que tiene ahora mismo Israel,
ha sido la suma para el problema. Luego voy a hablar un poco más concreto de qué es lo que está pasando, los eventos actuales que han dado el origen de toda esta lluvia de misiles que estamos viendo en los cielos. Pero es importante que tengamos estos datos históricos y que de lo que yo he hablado ustedes profundicen, busquen más información. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a dar una interpretación para favorecer a una persona o favorecer a otra, lo hagamos basándola en los eventos históricos que realmente ocurrieron. Porque si no, vamos a estar haciendo a veces el ridículo. Y lo digo de verdad pues con mucho respeto a los pastores, que a veces se paran a decir, esto es lo que está haciendo Medio Oriente, y toman posturas. Y las posturas no consideran los eventos que han pasado. Si nosotros profundizamos en los puntos que les traigo, nos va a dar una mucho más luz para poder tener una posición más clara de lo que nosotros vamos a favorecer. Como pueden ver, ambos bandos tienen cosas a favor y en contra de manera histórica. Así que no importa la posición que tú vayas a tomar, va a estar comprometida con que en algún momento la posición que tú estés tomando de una manera objetiva no se ha comportado excelentemente bien en su política de acción. Así que por lo tanto que lo que nosotros decidamos va a estar, tiene que estar bien fundamentado para poder retener la responsabilidad de nosotros favorecer un bando u otro. Pero si nosotros no conocemos la historia, estamos favoreciendo las cosas ciegamente. Para nosotros poder interpretar la Biblia y dar un análisis teológico para favorecer que teológicamente lo que está pasando, si no conoces lo que pasó previamente a este evento, estás hablando un nonsense, porque no vas a poder dar una interpretación teológica porque no conoces los hechos. Si lo que ves es que están tirando bombas en el cielo, no vas a saber lo que está pasando. Así que te invito a que viendo esto, busques más información. Yo voy a tratar de hablar en profundidad de muchos de los temas que tocamos aquí. Y le doy las gracias porque esto fue 1 hora y pico de estar aquí hablando. Así que espero que esto sea un resumen de la historia que ha llevado a Medio Oriente a este enfrentamiento y que Dios nos dé a nosotros la sabiduría para saber qué hacer en este momento y saber a quién defender. Porque no puede ser por emocionalidades y tampoco puede ser sin nosotros conocer los elementos históricos que nos puedan crear un buen juicio para nosotros favorecer un bando y otro. Así que nada, que la paz sea con toda la descendencia de Abraham. Es bien importante, ¿verdad?, de que nosotros lo tomamos en consideración, que Dios nos reclama a todos para su reino. Así que en eso los dejo, mi gente. Nos vemos. Dios los bendiga.